Hola, les estoy dando las muy buenas tardes. Esto es Televisión Nacional y, bueno, ustedes saben que desde hace 17 años yo conduzco el Periscopio. Si ustedes son memoriosos, hace aproximadamente 3 meses, mire, pero no importa si son 2 y medio o si son 4, aproximadamente, yo tuve la ocasión de presentar este libro, Una democracia única, con la presencia de uno de sus autores, Nelson Fernández. Nos contó que el otro autor, Hugo Machín, no estaba en el país, ya que su residencia actual es Colombia. Pues hace algunos días se presentó en la Feria del Libro precisamente un libro con el mismo título, pero resulta que es el tomo 2. Una democracia única, tomo 2, las votaciones y los liderazgos. Y en esta ocasión, voy a tener el gusto de conversar con el periodista Hugo Machín, que se trasladó de Colombia al Uruguay, pero retornará a su país actual de residencia para hablar precisamente de este otro libro. ¿Se acuerdan que resultaba tremendamente ilustrativo conocer las divisas, las ideas, ¿no? Y los partidos de este país, bastante con más detenimiento, con un espíritu periodístico realmente de investigación, que incluso a muchas personas, no solamente en nuestro país, sino seguramente en otros, me decía Hugo Machín, puede interesarle a docentes para conocer más de cerca las realidades por las que ha atravesado nuestra querida República Oriental del Uruguay. Hoy con la presencia de Hugo Machín, un periodista que se inició a los 16 años, que ha sido docente, que ha participado en distintas asociaciones periodísticas, como jurado, como vicepresidente, ha colaborado con distintas publicaciones y también ha cubierto distintos hechos de la región. Voy a conversar en la tarde de hoy. Esa es mi invitación para todos ustedes. En realidad, la sugerencia mayor es que si pueden y si les sigue interesando el tema político de nuestro país, les aconsejo que se den un paseíto por las librerías y lo adquieran, porque realmente vale la pena. Y ahora, antes de ir al corte y antes de ir al encuentro con Hugo Machín, les voy a enseñar cuál es la vestimenta que elegí para la tarde de hoy. Es un vestido de línea muy clásica, como pueden ver, en donde lo que se destaca mayoritariamente es, sin duda, la chaqueta. Ambos son diseños de Óscar Álvarez by Analía Arigón. Ideal para esta temporada, esta chaqueta en donde uno sale de mañana y de pronto hay calorcito y cuando vuelve de noche se tiene que abrigar. El blazer, la chaqueta, sigue siendo una de las prendas imprescindibles en el perchero de cualquier mujer que se dé por elegante. Ahora sí, los invito a un pequeño cortecito que será el único para luego entablar la conversación con Hugo Machín, coautor de Una democracia única, junto con Nelson Fernández. Conversando con Hugo Machín, que es un gusto recibirte en esta casa. El gusto es mío. Te has tomado unas vacaciones medio larguitas, ¿no? De Colombia a Montevideo. Es que no son vacaciones, son de trabajo. Son de trabajo. Sí, realmente son de trabajo. Me pregunto yo, ¿cómo la dupla Nelson Fernández-Hugo Machín hacen para escribir a distancia?
Me vas a decir, hay bueno, que está preguntarle en la a Nelson computadora, Fernández, porque ¿eh? hay que preguntarle a Nelson, él es el factotum. Él es el que arma. No, si no sería imposible, eso no sería realidad. Está escrito a cuatro manos, pero con un tironeo del carro muy diferente en cada uno. Y es lo que decimos en la jerga, un animal de trabajo. Es bravo. Es duro Es eso, muy ¿eh? duro. Es duro, lo estás Pero definiendo muy bien. no, es que es así. Es así. Y está él ahora con otro proyecto que lo va a presentar antes de fin de año y no estamos. Así que... Me acuerdo, Hugo, que yo te conocí cuando el Uruguay Impactado, Sí. una publicación tuya, Sí, con dos con otros colegas, compañeros, Jorge ¿no? García Ramón y el ya fallecido José Pedro Díaz, fallecido prematuramente. Mirá. Sin perjuicio de que cuando yo te escuchaba la presentación, quizás la teleaudiencia tenga pocas posibilidades de ver un auténtico dinosaurio, pero realmente... ¿Qué va? Porque Escúchame, para la empecé muy política sos un hombre joven. No, porque empecé muy temprano, en el 69, en la vieja Voz del Aire, Pero mirá, en Sadrep, allá en la calle Mercedes. no te permito que digas dinosaurio. Bueno, No te permito, porque fue el año en el que yo salí Miss. Así que de ninguna manera me emparento contigo. No, pero es muchos años de trabajo, me refiero a eso, Sí. no a la edad, sino de estar en el trabajo hoy día, con la cantidad de jóvenes. Y has jóvenes, pasado además por de todas las situaciones y circunstancias, porque por todas ejerciste no. el periodismo Sí, clandestino. los géneros, sí, bueno, ¿Eh? sí. Hiciste radio, Sí. escribiste, ¿no? Sí, claro, sí, televisión. Ejerciste agencia, la función no, docente. Sí, hemos estado, sí. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Colombia? 8 años. 8 años, es tiempo, ¿no? En esta etapa de mi vida ya no, pasa muy rápido, pero sí. Sí, pasa rápido. ¿No? Es cierto. Había un señor que decía un escritor, que cuando uno es niño Sí. o adolescente, digamos, cuando le dicen que refleje una imagen que tenga que ver con la vida, siempre elige, un río que fluye, digamos, instancias de la naturaleza que son lentas, pero cuando allá a cierta altura de nuestras vidas se nos piden, las imágenes son de caballos desbocados, ¿no? De aviones a reacción, porque realmente estos 8 años pasaron muy rápido, muy rápido. Es que uno está más ocupado, Sí, llamémosle un así. poco más cansado, qué sé Sí, yo. Y bueno, como que la vida se nos va entre los dedos como el agua. No, y está bien, bueno, sí, ese es el punto. Y es natural. Y vivirla. Y vivirla, totalmente ¿no? natural. Bueno, yo estoy con estos lentes para poder transmitirle a Hugo algunas de las preguntas que están en la contratapa de este libro, pero que sin duda serán las que te han formulado mucha gente. Por ejemplo, ¿por qué una democracia única? ¿Una democracia única en América, en el mundo? ¿Qué, Hugo? Bueno, está bien, eso es una democracia única en el mundo, que hay democracias, ¿no? Sí. Digamos que si bien es un buen momento para la democracia, siempre tenemos en el globo terráqueo, siempre encontrás países o zonas geográficas que no tienen democracia. Es una democracia única en el entendido nuestro, con Nelson, que en realidad el título surgió al final, él quizás te lo comentó cuando estuvo acá presentando el primer tomo, porque nos dimos cuenta de eso, de que no hay una democracia con estas características. ¿Eso quiere decir que es la mejor democracia del mundo? No es un problema de sacar pecho o de ponerse en... Es una característica. Es una característica. De este tipo no hay otras, No hay tal otra. vez. No hay una democracia donde toda la ciudadanía deba intervenir para modificar la Constitución, por ejemplo. Y eso es desde 1917. Estamos en el centenario de varias cosas, ¿no? De la comparsita, de Mi Noche Triste, que es el primer tango o canción, pero también estamos en el centenario de esa Constitución que fue fundamental, porque a partir del 17 solamente se puede modificar la Constitución de nuestro país pasando por las urnas. Puede haber iniciativas a nivel de cámaras, puede haber iniciativas de ciudadanos que firman determinado número, pero tiene que pasar por las urnas. Eso es una característica propia de la democracia uruguaya. Otra, partidos de los más antiguos del mundo. Eso está dicho básicamente... Estás hablando del bipartidismo. No, de todos los partidos. ¿También? Porque la izquierda... ¿También de la izquierda? Y la izquierda nace en Uruguay. A ver, en 1838 ya un docente argentino,
pareja daba clases en la universidad que había fundado Uribe sobre los socialistas utópicos. Y en los años 1870 ya los anarquistas, de alguna manera, ya conformaban el embrión de lo que vendría a ser la izquierda uruguaya. Y en 1910 nace el Partido Socialista, del que nacen todos los demás partidos de izquierda. Entonces, bueno, digamos, no obtendremos la fecha de 1836, que es la batalla de Carpintería, donde supuestamente surge el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y digo supuestamente porque Pibel Devoto, a quien hay que reconocerle, digamos, la autoría de la investigación, habla ya en 1808 del Partido de la Campaña, ¿sí? Y el Partido de la Ciudad. Y en ese Partido de la Ciudad y en ese Partido de la Campaña convivían múltiples fracciones o facciones, como se le quiera decir, o sectores, como es hoy el mundo también de la política nuestra, ¿verdad? Y ya convivían allí, en Montevideo, bajo la égida de un gran caudillo como fue Javier de Lío, que era español, había gente que estaba más o menos cercana a de Lío. Y en la campaña, hasta que Artigas asume un poco el liderazgo en esos años que van de 1811 o 12, por decirlo así, hasta el 20, hubo otros caudillos de la campaña. Los hubo. En un momento hegemonizó Artigas, él tuvo la jefatura de ese partido de la campaña, que incluso se trasladó a las provincias argentinas en un determinado momento. Y eso se siguió después viene la etapa de la llamada de la independencia, que es en realidad un enfrentamiento civil también. Hoy sabemos que murieron más americanos en el continente, ¿no? En las guerras civiles que en la guerra contra España o contra Portugal, por ejemplo, ¿no? Eso lo sabemos hoy, porque en la escuela de pronto trabajamos la historia, o se trabaja de manera mucho más diríamos, esquemática o rudimentaria, porque hay que fijar los mitos de la nación, hay que fijar las personas, los jefes, los héroes, digamos, ¿no? De grande uno sabe que tiene que seguir, digamos, preocupándose o leyendo y estudiando. Por ejemplo, si no se estudia la historia argentina, no se puede entender la historia nuestra. Hay que conocer, por lo menos conocer algo de la historia argentina. Es una de las tantas preguntas que figuran en esta... Es que tenía que ver, tuvo mucho que ver. En esta página, ¿no? ¿Qué influencia tiene la historia argentina? Pero el caudillo de la campaña, ¿qué es lo que hace como primera acción? Va a ponerse, digamos, en coordinación y a las órdenes, si se quiere, de Moreno, que era en ese momento el jefe político de un sector de Buenos Aires. Y además hay que decir algunas otras cosas, por ejemplo, los mal llamados 33 orientales, que nunca fueron 33, ¿no? Que fueron más. Entre ellos había 7 argentinos que dejaron su sangre también en la banda oriental, en aquella guerra contra Brasil, que no era pensada para que Uruguay fuera independiente, pero luego las condiciones de la época, los imperios que actuaban en el momento y los intereses de Buenos Aires y Río de Janeiro generaron que esta comunidad que ya existía, que ya tenía un sentido de pertenencia propio, como tienen los cordobeses, como tienen los entrerrianos, como tienen los que viven en el barrio del Cerro y los que viven en el barrio del Cordón. Sin duda. Y como tienen los que somos hinchas de Liverpool, como los que son hinchas de Defensor. Y otros cuadros que hay. Hay otros. ¿No? Ese sentido de pertenencia estaba ella. Y ahí se conforma el país, que luego mantiene esos distintos grupos que en el 36, en 1836, aparecen como con las divisas, blancos y colorados. Pero luego, y dentro de las divisas, las distintas fracciones. Exactamente, ¿no? Totalmente. Que siguen referenciadas con lo que pasaba en Argentina. O en Brasil, por ejemplo, Rivera intenta formar en un momento lo que se llamó la Federación del Uruguay. ¿Y qué era eso? Era el sur, nada menos que el Río Grande do Sur de Brasil. Por favor, no lo hubiera sido eso. Con Entre Ríos, Misiones y la banda oriental. Y ahí formar un país distinto, que tuviera equidistante entre Río de Janeiro y Buenos Aires. No fue así. No digamos que pudo haber sido mejor o peor. No fue así. No fue. Pero eso fue un intento. No prosperó y bueno, luego quedó consolidada la República Oriental del Uruguay con esa historia que ahí tratamos de registrar desde los orígenes hasta hoy, hasta 2017. ¿no? Pero ustedes han pasado en bibliotecas, saben tanto o más que un profesor de historia. No. Porque han mezclado la historia con el periodismo. Los periodistas, como dice un colega, Andrés Alsina, conocemos de todo, pero no sabemos de nada. Estos dos tomos de Una democracia única están muy seriamente encarados, ¿no? Pero no es un libro académico, ¿en qué sentido? El académico, y está bien que lo haga así,
trabaja en profundidad en los temas, ¿verdad? Toma un tema y lo lleva, y así debe ser. Y ese académico después nos sirve a nosotros, a todos, al ciudadano común, al que no tiene por qué una actividad intelectual específica, al periodista. Ese académico le aportó los datos que se necesitan para llegar a trabajar ese tipo de libros, que al final habrás visto que está toda la bibliografía documentado de lo que se... Exacto, donde se abrevó, donde fuimos a nutrirnos. Quizás la característica del periodista en estos casos es una que yo creo que es genuina, que es la de la divulgación. Es una responsabilidad del periodista también divulgar. Así como se divulga la realidad nacional del día a día, divulgar de pronto estos hechos, ponerlos al alcance, no lo digo subestimando a nadie, al alcance del ciudadano o la ciudadana que no tiene la posibilidad de como decís tú, o el tiempo de leer, investigar, entrar en una biblioteca o en internet, buscar. Entonces allí hay una síntesis, es una síntesis. No por eso está mal, es una síntesis, pero que abre la cabeza y provoca ir a leer otras cosas. No sé si a ti te pasó, pero genera, bueno, esto me lo quiero reforzar. Esto que dicen acá, citan a este autor, si lo puedo lo consigo, esa es la idea. Está pensado más que nada para los menores de 40 años de nuestro país, ¿verdad? Que tengan la posibilidad, que de pronto no tuvo la generación nuestra, de que haya mayores, en este caso me considero yo mayor, que puedan con honestidad intelectual aportar lo que lograron conseguir. ¿Quiere decir que eso está correcto? No. Tú recién me mencionabas con mucha justeza un dato que debió haber estado o no. Y está bien. Ojalá haya más que nos lo hagan llegar, porque para una eventual segunda edición... Pero te dije eso después de decirte muchas de las virtudes que tiene este libro. No, ni a las virtudes ya las dijiste en público, las virtudes ya las dijiste a la audiencia, y ahora los defectos... No, pero no es un defecto. No, está perfecto. No, pero es que ¿qué obra no tiene, ¿qué obra no tiene defecto? Pero yo porque soy parte interesada, entonces fui a ver qué decía ahí en el año 42 como mujer. Porque fue el año que ingresaron 4 mujeres al Parlamento. Entre ellas Julia Arévalo. Sí, pero ingresaron 3 mujeres más. Sí, claro. Cosa que muchas veces se desconoce, ¿no? No, claro. No sé por qué siempre hay se ha mujeres hablado vinculadas de a visiones, 2 de ellas sobre todo, a visiones dentro de su partido, que era el Partido Colorado, Vallismo. Claro, que eso es también un resultado de los 30 o 40 años antes, es de la ley el resultado de la ley del divorcio por sola voluntad de la mujer. En 1908, hecha nada menos que por don Valle y de la ley de la silla. La ley de la silla, Dios mío. Es resultado, pero no solo de don José Valle de Ordóñez, porque también ahí estuvo Carlos Roslo, que era del Partido Nacional, y ahí estuvo Frugoni, que era socialista, y entonces... es bueno ver que no es blanco o negro, ¿sí? Nada es blanco o negro. No, nada es blanco pero hay a veces tendencias a pensar que la historia o la política es blanco o negro, y no es así. Yo me pregunto, acá que estás hablando ustedes hablan, Nelson y tú, hablan de los distintos idearios de los partidos. Y luego dice, el ideario de la dictadura. Pregunto yo, ¿tuvo un ideario la dictadura? ¿Tuvo un ideario o como que las cosas sobrevinieron? Bueno, en realidad esto ya es, digamos, una especulación, ¿no? No vamos a tomarlo así. Y ante la pregunta tuya, pensemos juntos. Yo creo que esta dictadura, como otras que hubo en Latinoamérica, pero esta en particular, obraron un poco por reacción a una realidad que estaba planteándose allí, ¿sí? Sí. Por reacción, imbuidos de digamos, de lo que se entendieron sus líderes, que era la responsabilidad o el deber ante la patria, digamos. Ay, la patria. Sí, claro, sí. Así se manejaba en aquel tiempo, ¿no? Yo creo que la patria es la infancia, como dice Rilke, ¿no? Esa es la verdadera patria, cuando uno fue feliz en la infancia. Y es lo que a uno le sigue, digamos, siempre generando y motivando esa sensibilización, que no es una bandera, no, es ese lugar donde uno se formó. Pero en ese momento ellos, digamos, los que llevan adelante esto como reacción, también van
recibiendo lo que en su momento se conoció como la doctrina de la seguridad nacional, ¿verdad? Sí. Que era, digamos, en un mundo bipolar como era aquel que se dividía entre Washington y Moscú, América Latina como terreno, digamos, no de disputa bélica, como fue Vietnam, por ejemplo, o África, sino de disputa, digamos, que podía ser electoral, ideológica, con el ingrediente de la guerrilla. Y ese ingrediente, en definitiva, fue el que provoca digamos, o le da... no, dio el pretexto mayor. Dio el pretexto mayor, dicho, porque obviamente que digamos, el incremento de la actividad sindical legítima, el incremento del reclamo o de la toma de posiciones de nuevos sectores que habían estado apartados de la posibilidad de tener su bienestar. Ahí en el libro se reconoce que fueron dos católicos, Juan Vicente Chiarino y Miguel Sarralegui, son los primeros que escriben un trabajo, una especie de ensayo sociológico, digamos, avant la lettre, que fue Detrás de la ciudad, donde por primera vez se habla de los pueblos de ratas de nuestro país, que eran los intersticios que quedaban entre las grandes extensiones de tierra, los latifundios, y donde vivían el puestero, la cocinera o los hijos del puestero, y ellos advierten, ellos dicen que el Estado, el país, tenía que tomar en cuenta eso, la nación tenía que tomar en cuenta para ir resolviendo eso. Bueno, eso lo escribieron en el año, lo decimos ahí, creo que 44. Y bueno, después empieza la marcha del hambre del año 56, que viene de Fray Bento, de los trabajadores del frigorífico, luego viene la marcha de los cañeros, de los años ya 60, y de alguna manera eso fue un nutriente para, hablábamos recién, para que la guerrilla uruguaya, digamos, se robusteciera y tomara un papel. Y en ese contexto es que, además están los golpes de Estado, ya estaba en Brasil desde el 64, estaba Bolivia bajo permanente, digamos casi, Paraguay bajo la dictadura de Stroessner, luego viene el golpe de Estado, mejor dicho, primero está el nuestro, luego viene el de Chile el 11 de septiembre y el de Argentina del 76, pero que ya prácticamente desde la época de Isabel Martínez de Perón estaban en una situación de absoluta, digamos, desconocimiento de los derechos humanos. Y ese es el Cono Sur, ahí se conformó eso, ¿no? Digamos, esto es un vuelo de pájaro súper rápido y además no está exento de errores u omisiones, pero ahí tratamos justamente de documentar cómo fueron los distintos hechos. Por eso está esa línea del tiempo que comienza en 1808 y termina en 2017, donde en cada año se colocan, o se pretendió colocar, los hechos partidarios más significativos, ¿no? Por ejemplo, dentro del Partido Nacional, cuando no sumaban votos. Cuando en virtud de estar, con el lema, digamos, Partido Nacional, divididos, el lema, exacto, perfecto, Partido Nacional y Partido Nacional Independiente concurrían a las elecciones y siempre perdían, digamos, frente al Partido Colorado, que estaba unido. Claro. Hasta que se unen. A pesar de sus reyertas internas. No, pero es que eso también está allí dicho, de alguna manera, porque no, digamos, todo partido político, y no está mal, que tenga el espíritu de partido, si no, no se puede funcionar. O sea, los partidos hay que criticarlos, hay que cuestionarlos, seguramente, ese es el deber de un ciudadano lúcido, pero si no fuera por los partidos, ¿cómo se haría la política? Por Dios. Entonces, los partidos tienen que estar, son imprescindibles. Y eso fue un poco lo que movió también a que hagamos la historia de cómo se formaron, cómo evolucionaron, cuáles fueron sus tendencias, cuáles son actualmente sus tendencias, cuáles fueron sus principales líderes, sus caudillos, cómo han incidido en las dinámicas, en las internas de los distintos partidos. Ese es un poco, digamos, el segundo tomo, que tiene además la historia de todos los plebiscitos que se hicieron, de los referéndums que empiezan. El referéndum se aprueba en la Constitución del 34, ¿sí? Pero recién se emplea en un referéndum que tenemos muy presente, por lo menos las generaciones nuestras, que es en el 89, entre lo que sería... la ley de caducidad. Exacto, ¿verdad? Entonces, así como el plebiscito del 80 marca un hito en la historia del país, ¿no? El del 89, que es más conocido... Alguna gente que actualmente está en la política no se acuerda que votó, ¿sabes? Que no se acuerda... Claro, como hace tiempo que no vivís en el país, capaz que esto, que es anecdótico, le preguntan a un líder político de hoy día, ¿usted a quién votó en 1980? ¿Y sabe qué contesta? ¿Sabe que no me acuerdo? No. Eso es un chiste. No es un chiste. No es un chiste. No sé cuáles eran las razones de la persona en cuestión, pero yo creo que los que votamos... Sí. Sabemos muy o los bien que a qué estuvimos votamos. en ese momento, tenemos muy claro.
Ojo, no que con esto no estoy haciendo tampoco hoy, a tantos años, una zanja que sea irreconciliable, porque hubo mucha gente que votó por sí en ese momento, o sea, votó aceptaba la constitución que proponían los militares, como el voto del no también, tenía su espectro. Había quienes podían estar muy convencidos de que eso era lo mejor, había quienes podían estar confundidos, había quienes podían creer que eso era entrar por la puerta, como se llegó a decir, entrar por la puerta chica, que era el sí, para luego abrir la puerta grande, ¿sí o no? Exacto. Es más, se usó una frase en una editorial que decía comerle el vientre al monstruo desde adentro, o algo así, más o menos estoy recuerdo. Entonces, el voto por el sí tuvo sus distintas consignaciones, y el voto también del no, que en ese momento fue, digamos, el que triunfó, también tuvo sus distintos sectores, digamos. Ahora, volviendo al referéndum, es en el 89 que se utiliza por primera vez este recurso, pero una vez que se utilizó, el famoso voto verde y voto amarillo, sobrevino una serie de instancias donde ahí están consignados todos los que incluso están ya programados, que todavía veremos si salen o no. Ahí están. Está el mecanismo de cómo se llega, la explicación y el porqué. Esos son capítulos específicos, plebiscitos, referendos, ¿verdad? Está la historia de las votaciones, está cómo el país fue, digamos, las modificaciones del país con gráficas, con colores, para que los jóvenes, sobre todo los más jóvenes, de pronto tienen la tarea, van, miran y después que ven, hay un esquema, por ejemplo, un esquema con flechitas y con rectángulos y cuadraditos que va mostrando cómo fue toda esta historia que estamos hablando, cómo fueron las distintas fracciones. ¿Cómo se llegó al hoy? ¿Cómo se llegó al hoy? Desde 1808. Eso me parece que didácticamente, ese resumen esquemático, es oportuno. Hugo, ¿sabés que escuchándote a ti y habiendo escuchado ya a Nelson Fernández, se me ocurre que ambos deberían hacer un DVD? Porque los dos tienen un carisma muy especial para contar las cosas. Y las cosas contadas también despiertan mucha curiosidad. No, Nelson es muy buen docente. Dijo esto. Él es muy buen docente, es de los mejores docentes de periodismo que se ha conocido, digamos, realmente. Porque además la carrera de periodismo en Uruguay empieza recién en el 85, o sea que tampoco tenemos tantos. Él ha sido siempre muy buen docente, los alumnos de él se lo dicen. No es mi caso, yo me ubico en la media tabla de la docencia, pero creo que sabés que sos un buen comunicador. Eso te da elementos para de pronto poder, sobre todo a la gente más joven, interesarla, que eso es lo fundamental. Interesarla, digamos, sin flecharla, ¿verdad? Interesarla, conmoverla, provocarla y que ellos caminen. Esa es la idea de los dos tomos. ¿Habrá un tomo 3? No, es que ya llegamos a 2017, no. Bueno, pero se puede llegar a 2017 y se puede tener otras versiones. Ojalá lo hagan otros. Otra mirada de ojalá lo hagan otros, porque Pibel Devoto, por ejemplo, en su gran libro, La historia de los partidos políticos, él se asoma al siglo XX, pero no ingresa. Él termina en el año, digamos, 1900, porque él estaba implicado, él era un hombre del Partido Nacional, y ese libro se publica en el año 42, 43. Es premiado en el 43, creo, o en el 42, y se publica en el 43. Y él se detuvo allí. Pibel Devoto, nada menos, ¿no? Entonces, con Nelson dijimos, bueno, obviamente hay todo un periodo que él lo hizo, pero de ahí para acá es lo que intentamos, sin compararnos con don Pibel Devoto, intentamos hacer. Y aparentemente algunos comentarios, por ejemplo, Ignacio Suaznavar, que fue el cientista político que presentó el segundo tomo el otro día en la Feria del Libro, el 2 de octubre, el comentario que hizo allí, a mí me daba ganas de decirle que había que quitarle el IVA, porque era demasiado, pero no, el hombre, que es un hombre de la ciencia política, él lo valoró como un aporte. Y yo creo que es un aporte. Me parece que es un aporte bien interesante, por cierto, bien interesante. Ojalá. Y más también, tú dijiste a la gente de hasta 40 años. No, pero los que tenemos los más menores de 40 años, años, los menores de 40. Los menores de 40, pero los que tenemos más de 40 años, también porque nos refrescan muchos conocimientos. No, claro, y además puede ser muy buen crítica. Claro. No, lógico, y aportar, porque de pronto si hay una segunda edición, lo mejor es que tenga la menor cantidad posible de errores, ¿no? Me pareció fantástico. Tenemos que terminar. A mí el tiempo se me fue así. Yo te agradezco porque es muy importante esto, y encantó. sobre todo es muy importante. Yo estuve en Tacuarembó el otro día presentándolo, ahora voy a ir a Rivera la semana que viene, y uno ve que en esos aspectos nuestro país todavía tiene esas dificultades para que esto que estamos hablando acá, la teleaudiencia de Caraguatá o de Salto Oriental o de Fray Bentos, diga, sí, pero bueno, tengo que ir a Montevideo, tengo que esperar que... Entonces es bueno que por lo menos en tu programa, como siempre lo has hecho, Julia, y más en el caso nuestro, que siempre has tenido
la gentileza y la generosidad de invitarnos. No, es Que se haga generosidad. esto, también como lo específico que es la difusión. No, te lo agradezco de verdad. No, no me tienes nada que agradecer. Bueno, te porque lo para reconozco, mí te es lo un reconozco. punto muy importante que hoy hayas estado acá No, por antes de favor. volverte a Medellín, Colombia. a Medellín. A Medellín. Y donde me llevó el amor. Bueno, sí, me consta, porque lo dijo acá al aire Nelson Fernández, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí. A un hombre que aparentemente es tan, ¿cómo puedo decir? Nelson Fernández. Aparentemente tan estructurado, no, como tú, que parece todo estructurado, ¿vio? El amor Ah, sí. le hace cambiar de rumbo. Varias veces. Bueno, mejor aún, No, está bien. mejor aún. Con una tapa fantástica de un argentino. Ilustrador argentino. Su sigla es UADE, que es Hugo Díaz, es un Ajá. gran dibujante argentino, sí, de la prensa argentina, claro. Bueno, tal vez antes de que te tomes el avión, quien Sí. te diga, ya que vas a estar tantos días en Montevideo, puedas venir otra tarde para seguir conversando de este libro, Yo porque creo que hay sería tantos abusar de puntos. tu teleaudiencia, Bueno, nos pasamos de acá. pero con gusto. Bueno, me dijiste que sí entonces. Hugo Machín, periodista, coautor de Una democracia única, junto con Nelson Fernández, ha estado en la tarde de hoy, se los recomiendo, sinceramente habrán visto algunas de las tablas que allí se exhiben, algunas de las fotos, y de pronto dicen, mirá, pero esta calle se llama así porque este fue presidente, porque cuántos presidentes hemos pasado por alto, ¿no? Yo les digo a ustedes que así ha sido nuestro periscopio de la tarde de hoy. Agradeciendo, como lo hago siempre, a la gente de Caluga Pro Beauty que aportan a nuestro espacio, a la gente de Coquette con la Bijou, que están en Avenida Brasil, casi Libertad. Yo les digo que los espero en 7 días y ojalá que esta nota también haya sido el acicate para que ustedes adquieran este libro y para que digan qué bien que está Periscopio y nos sintonicen en esa semana. Chao.